El maxilar. El maxilar es un hueso que se encuentra superior a la cavidad bucal, lateral a la cavidad nasal e inferior de la cavidad orbitaria. Este es un hueso esencial para el esqueleto de la cara, ya que forma parte de estas tres cavidades anteriormente descritas. Este hueso además consta de un volumen, parece que tiene un volumen grande, sin embargo es liviano, ya que consta del seno maxilar, que éste aliviana 2/3 de su espesor superiormente. Este hueso es de forma irregular, sin embargo se le ha dado una forma similar a la de un cuadrado. Por lo tanto, consta de 2 caras y 4 bordes. Hablemos de la primera cara, la cara lateral. La cara lateral se puede encontrar rápidamente cerca de su borde inferior unas eminencias. Estas eminencias son dadas gracias a las raíces de las piezas dentarias. La más notoria, la eminencia canina. En esta eminencia canina, anterior y medialmente, se puede encontrar una fosita. ¿Qué es la fosita mirtiforme o la fosita canina también llamada? O la fosita incisiva también llamada. Esta fosita, en su porción superior del borde inferior, da paso a la inserción del músculo depresor del tabique de la nariz. Y ahora, superior y posteriormente a la eminencia canina, podemos encontrar una apófisis de forma triangular truncada, la cual consta de 3 caras y 3 bordes y una base y un vértice. Hablemos de la primera cara, la cara superior, o también llamada la cara orbitaria. Esta se puede encontrar que es lisa y de forma triangular, forma parte del piso de la órbita, y aquí se puede encontrar que se eleva superior, anterior y un poco lateralmente, como se puede observar. Por lo tanto, se puede encontrar en la línea media, cerca de su borde posterior, un surco, que se denomina el surco infraorbitario, que luego se convierte en un conducto y luego acaba en un agujero. Los 3 infraorbitarios, que es por donde pasan vasos y nervios infraorbitarios. Ahora bien, del conducto infraorbitario, su pared superior, que no se puede ver, aumenta de espesor de posterior a anterior, y este conducto se da gracias a la unión de los 2 labios laterales de lo que antes era el surco infraorbitario, el cual, una vez soldado, forma una fisura, la fisura infraorbitaria del conducto infraorbitario. Y luego la pared inferior del conducto orbitario se encuentra a 5 milímetros aproximadamente posterior al agujero infraorbitario. Y aquí es donde se encuentra un conducto alveolar que va a dar paso a vasos y nervios alveolares superiores anteriores que van a llegar a inervar e irrigar las piezas dentarias, las 2 incisivas y el canino de la arcada dentaria del maxilar correspondiente. Luego, una vez hablada de la cara orbitaria, está la cara geniana o también la cara anterior. Estas se encuentran en relación con las porciones blandas del pómulo. Se puede encontrar rápidamente un agujero ya descrito, el agujero infraorbitario, que se encuentra normalmente de 5 a 6 milímetros inferior al reborde orbitario, y normalmente se encuentra a 3 centímetros de distancia de la línea media y se encuentra verticalmente hacia abajo de la escotadura infraorbitaria. Ahora bien, inferior a este orificio se puede encontrar una fosa, que es la fosa canina, ya que está posterior a la eminencia canina, y esta está en relación con la inserción
del músculo elevador del ángulo de la boca. Una vez hablado de la cara anterior, se va a la cara posterior, a la cara infratemporal o cigomática también llamada. Se puede encontrar que es convexa medialmente y cóncava lateralmente. La convexidad medialmente da por resultado una saliente que se va a denominar la eminencia la eminencia maxilar, o también llamada la protuberancia maxilar, o la tuberosidad maxilar también llamada. Aquí se encuentra, en esta eminencia medial, se pueden encontrar de 2 a 3 orificios, los cuales van a ser los conductos alveolares, que van a dar paso a vasos y nervios alveolares superiores posteriores, y van a llegar a los molares. Van a llegar a inervar y a vascularizar a los molares. Luego de esta eminencia, en su porción superior, casi llegando al borde superior, se encuentra un surco. Este surco, que se profundiza de medial a lateral, llegando casi hasta el surco infraorbitario, que este surco es por donde pasa el nervio maxilar, el cual luego va a cambiar de nombre a nervio infraorbitario. Una vez hablado de las caras de la apófisis la apófisis cigomática o piramidal del maxilar, ahora se va a hablar de sus bordes. Se puede encontrar un borde anterior que se encuentra en el plano medio, en el tercio medio, que conforma el tercio medio del reborde orbitario, y este divide la cara geniana con la cara orbitaria. Luego tenemos un borde posterior que divide la cara orbitaria de la cara infratemporal, y aquí es donde se forma la fisura orbitaria inferior, y esta fisura orbitaria inferior se encuentra limitada por una saliente en forma triangular, que es la espina cigomática. Y luego tenemos el borde inferior. El borde inferior básicamente es romo, liso y un poco ancho, y este va a limitar la cara geniana de la cara infraorbitaria. Ahora bien, el vértice o la base de la apófisis piramidal del maxilar, si se ve en altura, forma parte de los 2 tercios superiores de toda la apófisis piramidal como tal. Y luego el vértice es truncado y es rugoso, que da paso a la inserción del hueso cigomático, y se puede observar que el ángulo anterior de esta superficie, de este vértice truncado, se prolonga medialmente hasta casi llegar al agujero infraorbitario, o a llegar al plano del agujero infraorbitario. Una vez hablada de la cara lateral, se habla de la cara medial. La cara medial se encuentra dividida gracias a una apófisis horizontal que se denomina la apófisis palatina. Esta apófisis palatina divide la pared bucal de la pared nasal. Ahora bien, hablemos en primer lugar de esta apófisis. Esta apófisis consta de una forma piramidal, triangular, por lo tanto consta de 2 caras y 3 bordes. Además, esta, junto a la apófisis palatina del lado opuesto, forma un tabique, el cual va a dividir a la cavidad bucal de la cavidad nasal. Ahora sí, hablemos de su cara superior, o de la cara nasal de la apófisis palatina del maxilar. Esta se encuentra cóncava y lisa transversalmente y forma parte del piso de las cavidades nasales.
Ahora, la porción inferior o la cara inferior se encuentra siempre rugosa, dada la fuerte inserción que se encuentra con la mucosa bucal, y también se encuentra siempre acribillada por surcos vasculares. En su borde lateral se puede encontrar un canal abierto, el cual se dirige anterior y medialmente, y este es por donde van a pasar vasos y nervios palatinos mayores. Ahora bien, su borde lateral es curvilíneo y se une o se adhiere a la cara medial del maxilar entre el cuarto inferior y sus 3/4 superiores. Luego está el borde posterior, que se encuentra tallado en bisel a expensas de la cara superior, y aquí es donde se va a articular la lámina horizontal del palatino. Y por último tenemos el borde medial. El borde medial que se encuentra dentado y rugoso y se articula con el par opuesto del maxilar, formando así una cresta que se denomina la cresta nasal, y esta cresta nasal se prolonga posteriormente, dividiendo al piso de la órbita, al piso de la cavidad nasal, en dos porciones laterales. Esta cresta nasal se prolonga anteriormente en una espina, la espina nasal anterior. Ahora bien, de la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar, una vez que se une a su par opuesto, forma una sutura, la sutura palatina media, o también la sutura intermaxilar, que en su extremo anterior se encuentra un agujero, que es el agujero incisivo. Este agujero incisivo da paso al conducto incisivo, y este conducto incisivo se encuentra formado, como se puede ver, por los dos semiconductos de las apófisis palatinas del maxilar. Este conducto incisivo consta de más o menos 1 centímetro de largo y 5 milímetros de ancho normalmente. Y este es por donde pasan vasos y nervios nasopalatinos, que se bifurcan en dos canales laterales posteriores a la cresta nasal. Ahora bien, una vez hablado de la apófisis palatina de la cara medial del maxilar, se puede hablar de sus dos porciones, una superior o infrapalatina, que es la bucal, y una superior o suprapalatina, que es la nasal. La infrapalatina o bucal se encuentra estrecha y rugosa, dada a la fuerte inserción de la mucosa oral o mucosa bucal, y se encuentra entre la apófisis palatina y el arco alveolar, básicamente. Ahora sí, la porción nasal o la porción suprapalatina. En esta se puede encontrar rápidamente un orificio de gran magnitud, que se denomina el hiato maxilar, el cual se encuentra de una forma triangular con base superior. En su borde inferior se puede observar una fisura, que en este hueso no se nota muy bien. Una fisura que se dirige oblicuamente inferior y un poco posteriormente, y esta va a estar penetrada por la cara maxilar del palatino. Luego, en su borde superior se puede identificar, a veces, se identifica mejor, depresiones o hemiceldillas, las cuales son normalmente de 1 a 2, y junto con el etmoides van a formar las cildillas etmoido-maxilares. En su borde anterior
en el borde anterior del hiato maxilar se puede encontrar el surco lagrimal descendiendo. Este surco lagrimal se encuentra conformado por dos labios muy acusados entre sí. Estos dos labios consta de uno anterior y otro posterior. El labio anterior se prolonga superiormente, formando el borde posterior de lo que será la apófisis frontal del maxilar, y luego se prolonga oblicuamente inferior y anteriormente este labio, formando una cresta, que va a ser la cresta de la concha, la cual se va a articular con el borde anterior de la concha o cornete nasal inferior. Y luego el labio posterior del surco lagrimal se encuentra o forma parte de la porción más anterior del hiato maxilar, y este va a formar, se va a incurvar anterior y medialmente, formando así una laminilla ósea, la cual se va a denominar el cornete maxilar o el cornete lagrimal del maxilar, etc. Ya. Ahora bien, los dos labios del surco lagrimal, una vez articulados con los labios del hueso lagrimal, van a formar la mayor parte del conducto lacrimonasal. Ahora bien, el borde posterior del hiato maxilar forma parte de la tuberosidad del maxilar, y esta se encuentra dividida en dos porciones articulares, una antero superior y una posterior inferior, y se encuentran divididas gracias a un surco, el surco palatino mayor, el cual, una vez que esté el palatino articulado, va a formar el conducto palatino mayor. Ya. Y eso básicamente es la cara medial del maxilar. Una vez hablado de la cara lateral y de la cara medial, se va a hablar de los bordes, que como hemos dicho anteriormente consta de 4 bordes. Un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. El borde superior se puede ver que es delgado y un poco irregular, y en este se articula de anterior a posterior, en primer lugar el hueso lagrimal y luego la lámina orbitaria del etmoides. Ahora bien, el borde superior del hueso maxilar se encuentra escotado en su porción anterior, por donde se va a encontrar el gancho lagrimal del hueso lagrimal, formando así el borde lateral del orificio de entrada del conducto lagrimonasal. Ya, y en la porción más anterior de este borde se puede encontrar una larga saliente, una apófisis, la cual se va a denominar la apófisis frontal del maxilar. Esta consta de una forma rectangular alargada de superior a inferior, o alargada de inferior a superior, y esta consta, como hemos dicho, de 2 caras y 4 bordes. No se va a hablar del borde inferior porque se confunde con la cresta de la concha del maxilar. Entonces, primero la cara anterior o la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar. Esta se encuentra dividida por una cresta, que es la cresta la cresta lagrimal anterior. La divide en dos segmentos, en un segmento anterior y en un segmento posterior. El segmento anterior es más o menos liso y el segmento posterior se encuentra ocupado por un canal, el cual va a concluir en el surco del saco lacrimal. Ya. Y ahora, la cara medial. En la cara medial se puede encontrar en su borde más posterior superior una rugosidad y a veces una hemiceldilla, la cual no se puede identificar en ninguno de los huesos actuales o no se puede observar, la cual va a formar parte de la cara anterior del laberinto etmoidal. Y ahora,
Inferiormente se puede encontrar otra cresta que se va a dirigir igualmente oblicua, inferior y anteriormente, y esta va a ser la cresta etmoidal, la cual es donde se va a encontrar con relación el, eh, el cornete nasal medio del etmoides. Ya, y sus bordes. El borde superior se encuentra estrecho y dentado y se va a articular con la porción lateral del borde nasal del frontal. Luego tenemos el borde anterior, que básicamente va a articularse con los huesos propios de la nariz, y un borde posterior, el cual en primer lugar se va a articular con el hueso lagrimal y luego va a formar parte y luego se va a prolongar hasta formar parte del labio del surco lagrimal, el labio anterior del surco lagrimal. Una vez hablado del borde superior, el borde inferior. El borde inferior se encuentra cóncavo posterior y medialmente. Este se encuentra excavado por cavidades, las cuales se van a llamar los alvéolos dentarios, donde van a alojar las raíces de las piezas dentarias, y junto al maxilar opuesto van a formar un arco cóncavo posteriormente. Luego tenemos el borde anterior. El borde anterior se encuentra escotado por la escotadura nasal y este va a limitar a la fosa piriforme o la fosa nasal anterior. Y luego tenemos por último el borde posterior, que forma parte de la tuberosidad del maxilar, y esta vez se describirán las dos superficies articulares. Una superficie articular superior que tiene forma triangular, por lo tanto se va a denominar el trigonio palatino, y aquí es donde se va a articular la apófisis orbitaria del palatino. Y luego tenemos un borde, una porción rugosa articular, la cual es donde se va a articular la apófisis piramidal del palatino, limitando así todo el trasfondo y todo el trasfondo, y básicamente formando el borde la pared anterior de la fosa infratemporal o pterigomaxilar. Y bueno, ahora bien, su arquitectura consta normalmente o básicamente en la mayor parte de su proporción de tejido óseo compacto. Sin embargo, hay porciones como la apófisis palatina, o como el vértice truncado como el vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar, o en medio de los alvéolos se encuentra tejido óseo esponjoso. Y su desarrollo, su osificación. Este se encuentra osificado por dos puntos principales, dos puntos de osificación: el postmaxilar y el premaxilar. El postmaxilar consta de dos procesos. En primer lugar, un proceso cigomático orbitario, que se va a encontrar separado al punto de osificación principal, dado a las escotaduras del surco infraorbitario, que es por donde va a pasar vasos y nervios infraorbitarios. Y luego otro proceso, el proceso palatino, que va a formar básicamente toda la mayor parte de la apófisis palatina del maxilar. Y luego tenemos el postmaxilar, la osificación, el punto premaxilar, y va a formar básicamente el borde anterior de la escotadura nasal, y va a formar un poco del borde anterior o de la porción anterior de la espina de la cresta nasal, y también de la apófisis, por lo tanto también de la apófisis palatina del maxilar. Estos dos puntos de osificación se dan o se encuentran en la sutura incisiva, que se encuentra por aquí y por aquí, y esta sutura incisiva
se va a poder, va a ir uniéndose poco a poco hasta llegar a los 12 años de edad. Sin embargo, a veces cuando esta no se da por una trisomía genética, puede pasar que un individuo tenga un labio fisurado. Y eso es el maxilar.